En este vídeo vamos a ver varios gadgets, varios dispositivos que podremos encontrar en AliExpress a un precio por debajo de los 20 euros o 22 dólares, muy baratos para la utilidad que nos ofrece. Lo primero que vamos a ver es una cámara de vigilancia perfecta para vigilar alguna parte de la casa, cuesta unos 10 euros y con ese precio tienes un montón de funciones como luz infrarroja, que es esa luz que no ve el ojo pero sí ve el sensor de la cámara y te permite ver en total oscuridad. Es una cámara IP, es decir, que se conecta a través de tu red Wi-Fi y el único cable que vamos a conectar es el cable de la alimentación. En la caja viene todo lo necesario, el cable, el cargador y la podemos manejar con la aplicación V380. Esta aplicación, al iniciarla por primera vez, hacemos una búsqueda y detecta la cámara y creamos una cuenta con una contraseña, así que nadie podrá tener acceso a la cámara. Tiene una resolución máxima de 1080 que creo que por 10 euros está muy bien. Tiene micrófono para escuchar desde el teléfono los sonidos que hay cerca de la cámara. Y podemos configurar qué área queremos que sea sensible a la detección de movimiento. Una vez que detecta movimiento podemos hacer que suene la sirena o simplemente que grabe en silencio. También podemos enviar audio del teléfono a la cámara. Y las grabaciones podemos almacenarlas en una tarjeta micro SD que no viene en la caja, tenemos que comprarla aparte, que podemos acceder desde la propia aplicación sin necesidad de estar en la misma red Wi-Fi. Es decir, que podremos ver todo lo que graba la cámara a tiempo real a miles de kilómetros de distancia. Lo siguiente que he comprado por AliExpress no es una mochila sino un candado con apertura por huella dactilar. El candado, como vemos, es de pequeño tamaño, apropiado para el cierre de alguna cremallera, de una mochila o un bolso para guardar algo que no tenga mucho valor, evidentemente. Y lo bueno es que no tienes que preocuparte de llaves. Y después de muchas aperturas y cierres durante varios días, cuando la batería se va agotando, te avisa al pulsar el dedo con una luz roja para que la recargues. Y puedes almacenar hasta 20 huellas dactilares. Es muy fácil de configurar, simplemente entras en modo administrador, que solo puedes entrar con un dedo, el dedo administrador, que activa el LED azul. Y luego cuando esté la luz verde parpadeando presionas 5 veces con el dedo que quieras memorizar. Esto es un localizador de dispositivos espía. Bueno, realmente lo que hace es que detecta cualquier dispositivo que esté cerca y que funcione a una frecuencia de entre 1 MHz a 6,5 GHz. Con ese rango de frecuencias prácticamente detecta todo como un teléfono inalámbrico y suena un pitido más agudo cuanto más cerca estemos. Si no quieres asustar a la gente puedes ponerlo en vibración, que no suena, solo vibra, o ponerte unos auriculares que vienen incluidos en la caja junto con el cargador. Es curioso que cuando hay una llamada o hay consumo de datos, cuando estás conectado a internet, suena súper fuerte, es decir, que si el dispositivo espía, por ejemplo, una cámara espía, está grabando y enviando datos a una nube, va a sonar más fuerte y el pitido se vuelve como si estuviera loco. Así que, por ejemplo, el localizador GPS para vehículo, que hace tiempo hice un vídeo, al funcionar con una tarjeta SIM y además tiene antena GPS, lo detecta muy fácilmente. Lo de la luz roja lo veo un poco una tontería, supuestamente es para detectar el sensor de las cámaras, que si miramos a través del visor aparecen puntitos que brillan, pero la verdad que eso de estar mirando a través de un visor rojo, pues eso lo veo un poco cutre. Hablando de cámaras, esto es una mini cámara que pesa unos 4 gramos. Este tipo de cámaras se usa normalmente para ponerlas en un dron y ver la imagen en unas gafas de realidad virtual. Pesa tan poco que puedes ponerlo en cualquier dron por barato que sea. La señal de vídeo la envía a un receptor, que es esto, y que se conecta por cable a nuestro teléfono Android, que debe ser compatible con conectividad OTG. Hay varias aplicaciones para manejar el receptor y yo, como no voy a usar gafas de realidad virtual, simplemente quiero grabar las imágenes en el teléfono, así que uso esta que se llama USB Webcam, que funciona bastante bien. La tensión de alimentación de la cámara es de 3,3 voltios a 6 voltios, así que para drones pequeñitos, baratos, va perfecto porque puedes conectarla a la misma batería del dron. En la plaquita tiene un botón para configurar la frecuencia de la señal y otros parámetros. Como decía, suele ponerse en drones, pero yo lo he puesto en un avión bimotor de corcho que cuesta unos 15 euros en AliExpress, y al ser un avión debemos prestar atención en respetar el reparto de pesos para no desequilibrar el centro de gravedad. La sujeción la haremos con cinta o un alambre, en definitiva con algo que pese poco.
Y el teléfono, si quieres sujetarlo al mando de control remoto para que podamos ver en todo momento las imágenes, puedes usar dos sujeciones de palo de selfie o de trípode y las unimos con este accesorio que si tienes una cámara deportiva seguro que lo conoces. Si no, dejaré un enlace de compra en la descripción. Y como vemos, se adapta a casi cualquier mando de control remoto. Y si vemos que el dron o el avión no vuela muy fino, con una batería extra porque pesa mucho, como la cámara funciona a 4 voltios, puedes conectarla directamente a la batería del dron o avión en este caso. El alcance de la señal de vídeo es de unos 50 metros, a partir de esa distancia suele mostrar algunas interferencias. Todas las características de la cámara y el receptor lo dejaré en la descripción del vídeo. El siguiente accesorio es un cable de carga magnética que no es que sea un producto súper novedoso, pero resuelve un problema que suelen tener todos los teléfonos con el tiempo y es la holgura por el uso en el conector de carga, ya sean los USB tipo C más modernos o los micro USB más antiguos. Los hay como estos con luces de colores y un imán súper potente que hace que sea muy fácil poner a cargar. Viene bien para personas mayores que no atinan a la primera al conectar al cargador. Este es de dos cables, el del centro y el círculo de alrededor sería otro cable, es decir que solo tendrá la función de carga del teléfono. Luego tenemos otro más discreto como este que no tiene luces pero igualmente magnéticos que tienen varios pines, así que además de cargar el teléfono nos permite conectarlo al PC y pasar archivos del teléfono al PC o viceversa. El siguiente dispositivo es un ventilador para aquellos que les gusta jugar con el teléfono y después de un rato terminan con las manos sudando por culpa del calor que genera el teléfono. La caja viene con el cable de carga y un accesorio para sujetarlo al teléfono. El accesorio no es del todo imprescindible porque se sujeta con bastante fuerza con las tres ventosas a la tapa trasera del teléfono. De todas formas, queda mejor agarrado si le ponemos el accesorio. Tiene 3 niveles de fuerza y es muy silencioso, solo se escucha un poco la segunda y tercera velocidad del motorcillo que lleva dentro. Y tiene una autonomía de 6 horas con la batería cargada al máximo. Yo lo he estado probando al máximo de potencia de ventilación con juegos pesados y el teléfono apenas se calienta. Con una temperatura ambiente de 29 grados, después de estar un rato jugando, el teléfono subía a 33 grados por la zona del procesador. Así que no está mal teniendo en cuenta que no va a soplar aire fresco, sino simplemente el aire a temperatura ambiente. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, nos vemos en un próximo vídeo.